Buen día a todos y a todas. Vamos a repetir acá la mesa, me va a escuchar 2 veces decir lo mismo, o más o menos parecido. La idea de la reunión de hoy, primero agradecerles la presencia, aunque sea en términos virtuales, demuestra un interés por querer enterarse en qué estamos haciendo en este año de vigencia de la Mesa Nacional de Evaluación de Políticas Públicas. La idea es mostrar hoy los principales resultados que ha obtenido el trabajo coordinado en la mesa de las distintas áreas que la componen, con otras áreas de la Administración Pública Nacional. Los avances principales van a ser presentados hoy, pero además van a ser marcadas cuáles son las líneas de trabajo y de continuidad a futuro. Nosotros sabemos que la evaluación es una actividad fundamental para garantizar la calidad de las políticas públicas y que a su vez es como la cenicienta de todas las actividades que están destinadas al fortalecimiento institucional. Es paradójico porque existen áreas de evaluación en diversos lugares de la administración pública, algunas de larguísima data, con equipos muy consolidados y con capacidades técnicas muy desarrolladas, pero sin embargo esos esfuerzos que están aislados, gracias, yo pensé que ya había hablado, entonces me podía tomar el café. Esos esfuerzos que se fueron construyendo a lo largo de los años en algunas áreas de la administración pública han quedado dispersos, poco efectivos, en poco diálogo con otros, y sobre todo la jefatura de gabinete, que es el órgano rector de la Administración Pública Nacional en el sentido de la coordinación de todas las políticas que realiza, no tenía registro pleno de esas actividades, ni lenguaje común, ni criterios comunes, ni identificación concreta de campos de resultados para la evaluación, y existían tareas de evaluación muy centradas en programas o muy centradas en proyectos, pero la idea de ver efectivamente cómo impacta la política social que despliega cualquiera de los gobiernos sobre el objeto de esa política y cuáles eran los indicadores más adecuados para hacer ese seguimiento y hacer esa evaluación y ese ajuste, bueno, nos quedaban soslayados. Sabiendo que existían muchas personas con capacidades fuertes y sólidas en materia de evaluación, pero con esfuerzos dispersos, lo que se decidió hacer después de un debate largo que llevó en media gestión de este gobierno, la definición de si esto iba a constituirse como una agencia de evaluación a nivel nacional, incluso una agencia federal, se imaginaba algo de mucho más alcance que llegara también a incluir a todas las provincias con su estructura propia. Lo que se definió es, ante la imposibilidad de concretar ese proyecto más ambicioso, consolidar algo que ya veníamos haciendo desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público, específicamente la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, que era armar mesas de diálogo con todos los actores que estaban a cargo de la evaluación en los distintos ministerios y organismos descentralizados, y a partir de ahí trabajar en una actividad de coordinación y de lenguaje común que pudo materializarse, por eso decimos la mesa existe, bueno, desde que tiene una idea de creación, ¿no? Pero es cierto que la actividad de la mesa propiamente dicha, de coordinar estas tareas con los distintos equipos, es previa, ¿no? Es anterior. Y nosotros hoy acá queremos resaltar que la mesa se pudo constituir primero en los hechos, después en las normas, y que ahora ya deja una estrategia de trabajo marcada que tiene que continuar más allá de cualquier cambio que se produzca en la gestión, en la medida en que es fundamental para el Estado poder contar en cualquier gobierno con una información avezada de la evaluación de las políticas públicas que realiza. Si no, estamos poniendo demasiados recursos a determinado tipo de cuestiones sin evaluar con claridad cuáles son los resultados que nos ha generado. No los voy a convencer a ustedes de todo esto porque son expertos en el tema y saben perfectamente cuál es la importancia de la evaluación, pero me parece importante destacar la decisión política de haber constituido la mesa de manera formal, no haber bajado los brazos en todos estos años para que esto se constituyera
y agradecerles nuevamente que estén aquí para que las distintas personas que se involucraron, todas mujeres, por cierto, cabe destacar, activamente en esta tarea hoy nos puedan presentar esos resultados. Arrancaremos con Eva Arias, la directora de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, y después le iremos dando la palabra a las distintas invitadas y a ustedes también, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Ana, y a todos, a Natalia, Araceli, Romina, a nuestro equipo y a todos los colegas que están conectados. Primero voy a chequear si se nos está escuchando. ¿Alguien puede contestar si se escucha? Sí, perfecto. Sí, se escucha. Qué alegría. Vamos entonces a contarles brevemente un poco el recorrido de lo que fue este trabajo desde marzo hasta el momento, y que hemos llegado con 4 productos que están publicados, salvo uno que está a punto de ser publicado también, pero que ya está, digamos, en el proceso de aprobación de los titulares de la mesa. Así que, digamos, contentos de poder llegar a fin de este año con productos que creemos que son un buen punto de partida para este ejercicio de coordinación. Y en mi caso voy a contarles sobre el documento de lineamientos de evaluabilidad que trabajamos en el marco de la mesa, que elaboramos con los titulares de la mesa, pero que también pusimos a disposición, a espacio de consulta con los distintos referentes de planificación, seguimiento y evaluación de los ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional. Este documento también ya está publicado y, por supuesto, está abierta la posibilidad que en el marco de esta charla y también con posterioridad podamos recibir de parte de ustedes comentarios que siempre son bienvenidos. Un poco la idea de inicio de esta propuesta tenía que ver con que, si bien nuestro plan de trabajo para la mesa partió de definir algunos acuerdos para poder evaluar ejes temáticos, ¿sí? de política pública, queríamos también generar algunos documentos o lineamientos vinculados a la metodología transversal de la evaluación. Y qué mejor que empezar por la evaluabilidad, ¿no? para esto, ¿no? Nos parecía que es un abordaje que algunos de nosotros, la misma Natalia, que ya hemos trabajado este tema hace varios años en otro ámbito, pero que queríamos, en el marco de la mesa, generar un documento que pudiera recuperar lo que ya existe y lo que nos parece central, pero también generar algún aporte y algún valor agregado en el marco de este espacio, ¿no? Entonces, por eso avanzamos con este documento, que parte de la premisa de que toda intervención pública es evaluable, ¿no? Y sabemos que eso también tiene mucho que ver con una actitud, digamos, ¿no? Frente a la evaluación. Por supuesto que hay factores que son condicionantes y que es importante tener claro cuál es el estado de situación antes de empezar una evaluación, pero todos los organismos y todos los profesionales que realizamos evaluaciones sabemos que hay distintos factores que nos van a condicionar, pero que no por eso generan la imposibilidad de llevar adelante la evaluación, ¿no? Hay como distintas variables sobre las cuales, cuando hay alguna dificultad, bueno, hay que estirar alguna otra, o necesitamos más tiempo, o necesitamos más equipo, o más capacidades, lo que sea, pero digamos, la evaluación es como una actitud de vida, digamos, es como el optimismo, ¿no? O sea, creemos que se puede hacer. Entonces, partiendo de esa premisa, la propuesta del documento tiene que ver con ofrecer un conjunto de lineamientos para fortalecer los procesos de evaluación, ¿sí?
Y para eso nosotros lo que tomamos es, como les comentaba, estos factores que condicionan la evaluación y que uno lo ve en el día a día, como el aval institucional, la voluntad política, los tiempos y la posibilidad de contar con equipos. A partir de esa dualidad, digamos, de los aspectos que son necesarios tener, y también con la necesidad de evaluar para fortalecer las políticas públicas, es que avanzamos en este documento. Pasamos una. La propuesta, entonces, tiene que ver no con generar un checklist que nos dé un puntaje, que es básicamente el enfoque tradicional y que es el enfoque como herramienta que nos dice, bueno, si yo como organismo, como realiza el siempre, como realiza producción, como realiza en la mayoría de los casos, si yo como organismo tengo que evaluar y tengo tres programas, por ejemplo, de opción para evaluar, bueno, a partir de este análisis de evaluabilidad yo sé cuál está en mejores condiciones de ser evaluado en este momento. O por lo menos sé con qué dificultades me voy a encontrar si avanzo, a pesar de que en ese relevamiento, en ese puntaje, quizá no está en las mejores condiciones. La propuesta en el marco de la Mesa Nacional de Evaluación no es elaborar un puntaje, sino, es decir, dado que la evaluación es muchas veces una actividad que se lleva adelante por aspectos que a veces no son meramente técnicos, a veces uno no evalúa porque es el programa que mejor le da en su revisión de un protocolo, sino porque a veces a uno le dice, bueno, vamos a evaluar esto, suerte, y entonces, digamos, básicamente decimos cuáles son los lineamientos a tener en cuenta y a partir de ahí, qué cosas, en caso de que no estemos en una situación ideal para llevar adelante una evaluación, qué cosas tenemos que mejorar y de qué manera podemos hacerlo en cada caso, para las distintas dimensiones que propone este documento, que ahora vamos a ver. Pasamos uno más. Y básicamente el documento se estructura en base a 4 ejes de análisis y cada uno de los ejes va a tener dimensiones e indicadores, ¿no? Como básicamente suele realizarse en este tipo de herramientas. Los ejes que nosotros proponemos son la calidad del diseño, ¿sí? La calidad del sistema de seguimiento, que tiene que ver también con el sistema de información. Estos 2 ejes son básicamente tradicionales de un protocolo de evaluabilidad, los propósitos de la evaluación también, y un cuarto eje que lo tomamos como un valor agregado en el marco de este contexto de la Mesa Nacional de Evaluación, que es el de fortalecimiento de capacidades institucionales, que tiene 3 dimensiones que vamos a ver en breve, y que tienen que ver con el tipo de eje temático que suele ser transversal en el marco del trabajo de los distintos ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional. Y esto en línea con lo que mencionaba Ana, que es este trabajo que plasmamos en este documento y que se oficializó en el marco de la normativa que arrancó en marzo de este año, recupera saberes y prácticas que vienen desde el inicio de la gestión. Por ejemplo, que entre las dimensiones del fortalecimiento de capacidades, en muchos organismos, por no decir en casi todos, aspectos como el género son aspectos transversales y son incorporados en el marco de este documento, lo mismo con la bajada territorial, federalización, etcétera, que también es un aspecto común en los distintos organismos, y del mismo modo lo atinente a la integridad y la transparencia, la necesidad de generar información pública y demás, ¿no? Entonces, esos son algunos de los grandes contenidos temáticos que incorpora este cuarto eje, ¿sí? Que es, de alguna manera, el aporte principal en términos de brindar un contenido nuevo al debate y a la charla sobre evaluabilidad. Entonces, los primeros 3 ejes tienen que ver con el ciclo de la política pública, y el cuarto de alguna manera, robustecerla y también brindar este aporte en términos de contenido. Pasamos uno más.
Y también, digamos, estos primeros 3 ejes tienen que ver con este lenguaje común que nosotros mencionábamos al principio, que es con el cual se trabajó con los distintos organismos, que tiene que ver con poder promover en forma transversal a los distintos organismos algunos elementos conceptuales para poder implementar políticas públicas de calidad, como es el modelo de agregación de valor, que quizá en algunos organismos ya era un aspecto conocido o que se empezaba a trabajar, pero en otros no, y de alguna manera este enfoque lo que nos permitió también es consolidar, documentar y sistematizar esa práctica que se venía instalando con los distintos organismos. Entonces, vinculado al primer eje, que es la calidad del diseño, nuestro foco ahí viene a estar en la planificación. Y retoma 3 dimensiones, ¿sí?, que tienen que ver con la construcción de un diagnóstico de situación que en la política, que la intervención busca mejorar, revertir, y para eso identificamos o buscamos identificar en el marco de esta propuesta la definición de cuál es ese problema a revertir, la identificación de sus causas críticas, sus evidencias, reconocimiento, y el mapeo de actores clave como un aspecto fundamental también de esta instancia. También tenemos el perfil de intervención, ¿sí?, identificando, mapeando población objetivo, el recorte de la evaluación a trabajar, ¿sí?, en términos geográficos, temporales, y también esto que mencionábamos de la cadena de valor, que de alguna manera es poder mapear y acordar los aspectos principales de diseño de las políticas, algo así como sacarle una radiografía a la política pública y decir la estructura de esta política tiene estos componentes, estos elementos, y de alguna manera ponerlo en común entre todos los actores fundamentales de la política para que todos entiendan lo mismo y haya un acuerdo sobre el diseño y los aspectos fundamentales de la intervención. Y por otro lado, en términos de este primer eje, la definición y la puesta en común de cuáles son los objetivos y cómo se vinculan al problema que busca revertir, aspectos vinculados a coherencia, claridad, precisión y explicitación de logros, ¿no?, que tiene mucho que ver con ese análisis de la cadena de valor y poder, de alguna manera, asegurarnos que lo que une a los distintos elementos de la cadena de valor es efectivamente la causalidad y que eso está realizado en forma coherente y clara. El segundo eje es la calidad del sistema de seguimiento, ¿sí? Ahí nos centramos en el diseño del monitoreo de la intervención, vinculando y de alguna manera chequeando aspectos de calidad y factibilidad para la construcción de ese sistema de información para el seguimiento. Entonces, necesariamente vamos a mirar de qué manera se construyen los indicadores, sus características, la relevancia, y efectivamente estar mirando indicadores que nos den cuenta de que eso se asocia a los propósitos de la intervención, ¿sí? Cuál es la correspondencia con los objetivos y la consistencia y calidad de la información obtenida. Nos brinda también una orientación sobre el tipo de evaluación a realizar, ¿sí?, contemplando la línea de base de indicadores que existe y que está disponible para una futura etapa de evaluación. Avanzamos, y el tercer eje tiene que ver con los propósitos de la evaluación. Ahí se explicitan los aspectos que tienen que ver con, digamos, clásicamente los aspectos a mirar al momento de llevar adelante un análisis de evaluabilidad. ¿Estamos en condiciones de generar una evaluación efectiva? Recuperando, por supuesto, los aspectos de los ejes 1 y 2, pero también mirando aspectos específicos de cómo se podría llevar adelante esa evaluación. ¿Cuál sería el propósito y las preguntas de evaluación? Y ahí nosotros en cada uno de estos ejes remitimos también a guías específicas que se han elaborado este tiempo en el marco de los organismos que participan de la Mesa Nacional de Evaluación. Y no es meramente una recomendación, sino también es poner a disposición cuál es el material disponible que con pasos prácticos permite abordar la resolución de algún aspecto que quizá no esté del todo resuelto
al momento, ¿no? Al momento de hacer ese seguimiento de en qué medida esta intervención está en condiciones de llevar adelante una evaluación. Miramos también factibilidad operativa, ¿sí? En términos de recursos económicos, temporales, materiales y humanos, y la utilidad y factibilidad política, ¿sí? Considerando aspectos institucionales que de alguna manera habiliten poder realizar la evaluación. Y el último eje, como les comentaba al principio, tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades de gestión, con el foco en los ejes transversales de impacto federal, básicamente en territorio, la distribución de las políticas en territorio, y también las cuestiones vinculadas a género y diversidad. La segunda dimensión de este eje tiene que ver con la integridad y transparencia, muy importante en el marco de poder evaluar políticas públicas a partir de que haya acceso a información pública y que esa información sea de calidad. Una aclaración sobre la propuesta en términos generales, y es el aporte, digamos, pensado en el marco de esta propuesta y de la Mesa Nacional de Evaluación, tiene que ver con poder empezar a pensar a la evaluación en el marco de la mesa, no solo a nivel de programas de gestión que hemos visto en distintos relevamientos, tanto realizados por nuestra área como de otros colegas acá presentes, el SIEMPRO, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que dan cuenta de que existen capacidades y prácticas de evaluación prácticamente en todos los ministerios y organismos de la administración pública, no así tenemos experiencias públicas de evaluaciones de políticas, o sea, empezando a pensar a la evaluación desde un marco agregado que pueda considerar a las políticas públicas como eje y unidad de análisis de la evaluación. Es decir, política pública entendida como el conjunto de los programas, fundamentales que quieren generar un cambio, una mejora o promover una determinada situación vinculada a un tema, ¿sí? Entonces, también en el marco de la Mesa Nacional de Evaluación se han definido 12 campos de resultado, y a partir de esos 12 campos de resultado, la idea para este año tenía que ver con poder generar algunas definiciones para avanzar en evaluar o en la evaluabilidad de políticas públicas, y en esa línea hemos trabajado con 2 ejes temáticos, ¿sí? Uno, el de producción, que van a contar las colegas en breve, y el otro en lo vinculado a ciencia, tecnología e innovación, que también se va a trabajar en el marco de esta charla, se va a presentar los avances. Pero digamos, a grandes rasgos lo que queríamos también es, por un lado, generar contenido metodológico transversal, como es el de este documento, análisis de evaluabilidad, y también el que vamos a conversar a continuación, que es el de interoperabilidad, y también los 2 ejes temáticos que se van a presentar. Algunas cuestiones metodológicas vinculadas a este documento es que trabajamos la modalidad de respuesta como sí y no, quitamos otras opciones de respuesta vinculadas a no sabe, parcialmente, etcétera, porque básicamente a partir de esa elaboración dimos por sentado de que se iba a responder por el equipo o los informantes claves que pudieran generar un conocimiento certero sobre cuál es el estado de situación, y también brindamos en cada uno de los casos para cada una de estas dimensiones, sus indicadores que se presentan en forma de pregunta. Ofrecemos, como les comentaba, un abordaje de intervención práctica que se presenta en cada uno de los indicadores. Bueno, de nuestra parte eso es todo. Por supuesto que queremos escuchar si existen preguntas, comentarios, pero sepan que también vamos a poner a disposición todo lo elaborado en el marco de esta mesa con los distintos, el abordaje sobre ciencia, sobre producción y sobre interoperabilidad.
Si hubiera alguna consulta puntual sobre este documento, con todo gusto los escuchamos. Bueno, si les parece, presento, no sé si tienen consultas, si no, aprovecho y... ahí están llegando. María Laura, te podemos pasar el link, pero igualmente si querés podés entrar al enlace de la Mesa Nacional de Evaluación, que vas a encontrar todos los documentos que estamos presentando hoy, ¿sí? Sí, y podemos pasar, después de la reunión, mandamos el link, por si alguno no lo encuentra, para que tengan acceso a los documentos. Ahí Leticia está consultando qué hacer con aquellos programas que tienen una evaluabilidad baja. Bueno, ahí también hay, hola Leticia, ahí yo creo que también hay una decisión institucional que tiene que ver con, efectivamente, queremos avanzar con la evaluación de un programa con evaluabilidad baja en este momento, y si la decisión institucional, política, fuera que sí, bueno, prepararse, digamos, para reconstruir lo que no esté sistematizado, adaptar los tiempos, muchas veces puede llevar algo más de tiempo avanzar en esos contextos, y por supuesto también poder hacer un trabajo con el equipo evaluador que esté también informado y al tanto de cuáles son las condiciones en las cuales se van a llevar adelante las evaluaciones, porque en condiciones adversas a veces genera cierta desmotivación. Entonces, me parece que tomando los recaudos necesarios, en los casos que sea necesario, la evaluación se puede llevar adelante, pero, digamos, sabiendo a lo que uno se va enfrentando. No sé, es una opinión, creo que acá hay varios colegas que pueden aportar, pero, digamos, en principio eso es lo que se me ocurre comentarte. No sé si hay alguna otra duda, nosotros no estamos viendo el chat. Lu, ¿nos querés comentar si hay alguna otra consulta? No, veo que felicitan por la presentación y agradecen por compartir la información, pero veo que no hay más preguntas. Alejandro Belmonte, que es el presidente actualmente de la red de Evaluar, sabe que hace mucho tiempo que queremos hacer esta reunión, ponerlos en tema de lo que estamos haciendo, así que estamos contentos de poder hacerlo en el día de hoy. Hola Eva, Nati, colegas, ¿cómo están? Muy buenos días. La verdad que es un gusto ver el trabajo que han realizado, la conformación de la mesa. Creo que es un gran avance para consolidar los procesos de evaluación y sobre todo también fomentar procesos de colaboración y coordinación entre las distintas áreas del gobierno nacional, ¿no? Estábamos ahí muy expectantes y muy contentos de ver estos documentos y la presentación. Y bueno, finalmente solo decir felicitaciones, gracias por invitarnos y esperamos poder colaborar en la revisión de estos documentos, aportar comentarios a partir de la experiencia de la gran diversidad de colegas que integran la red, así que calculo que abriremos un canal de diálogo para hacer esos aportes con posterioridad a esta reunión. Muchas gracias. Excelente, gracias, Ale. A mí me gustaría agregar una sola cuestión que no es de la evaluación, es de la planificación, pero que este documento nos lleva para ese lado. La importancia de instalar también en todas las áreas de planificación la necesidad de hacer el análisis de evaluabilidad. Y eso nosotros lo tenemos que trabajar también muy fuerte
para garantizar que después pueda ser evaluable la política pública. Puede que algunas no se evalúen, no es necesario evaluarlas todas todo el tiempo, eso sería imposible, pero sí que todas tuvieran esos requisitos mínimos que le permiten después, ante la necesidad de hacer la evaluación, a que esa tarea venga de la mano, y me parece que para eso hay que trabajar muy fuerte en la interacción con las áreas de planificación, porque si se disocian esas dos instancias va a ser muy, muy, muy difícil poder obtener resultados favorables a la hora de evaluar, ¿no? ¿Sí? Porque nos va a costar mucho, como vemos en muchas oportunidades, hacer los procesos de evaluación como corresponde. Bueno, no sé quién continúa, si Luciana, ¿no? Lucía, perdón. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por la amplia participación. Veo que hay muchos compañeros y compañeras participando de este espacio. Yo hoy me toca presentar un documento que trabajamos también con los distintos componentes de la mesa. Trabajó el Consejo Nacional de Políticas Sociales, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, bueno, nosotros Secretaría de Gestión y Empleo Público, y nos encontramos ante el desafío de hacer como decirlo de alguna forma, a ver, esperen que ahí están compartiendo ustedes o comparto yo. Bueno, ya está. ¿Comparto yo? No, comparte acá. Ah, bueno. Bueno, gracias. Como les contaba, estábamos ante el desafío de presentar un documento que ponga un poco en agenda el tema de algo que ya está en agenda, que es justamente la interoperabilidad en torno a los datos, ¿no? Concretamente sobre evaluación, porque es el tema que nos convoca. Y en ese sentido nos sentimos un poco obligados a llamar al orden. Y también en ese sentido llamarnos al orden a nosotros mismos de qué entendemos por interoperabilidad, qué entendemos por justamente la comunicación de la información y el acceso compartido de los datos, particularmente en la evaluación, pero también de todos los datos que circulan en la Administración Pública Nacional. Ahí ¿le podés poner presentación, Pato? Sí, eso es lo que estamos... Si no, yo lo comparto, lo tengo acá a mano. Lucía. Sí, compartilo. Bueno, comparta Lucía, si no tenemos... Dale, sí. A ver. Deja que lo comparta. Listo. Gracias. Bueno, como les comentaba, este documento nos convocó en muchos encuentros, reuniones e instancias de reflexión sobre a qué queríamos llegar, y después de varios días, semanas y meses, llegamos a conclusiones que creo fueron bastante esclarecedoras. En principio, tratar de definir cuál era el objetivo del documento que queríamos escribir, y era justamente poder establecer cuáles son los acuerdos respecto a los estándares que tenemos que manejar todos al momento de generar datos, y a su vez que esos datos interactúen entre sí, que se comuniquen, o sea, que interoperen. En ese sentido, esos estándares nos parecieron que tenían que ser de 3 tipos, que tenían que ser tanto normativos como organizativos y técnicos. Y cuando hablamos de interoperabilidad ¿sobre qué? Y todo eso también nos llevó a bastantes conversaciones y reflexiones. Pasamos por distintos tipos de fuentes de datos, por lo que pueden ser bases de datos, registros administrativos y demás, y nos pareció que justamente lo que es interoperable son los sistemas de información, que es una unidad de análisis que es bastante particular, porque sistemas de información abundan en el Estado, en sus distintos ámbitos de gobierno. Nosotros, particularizando en lo que es la Administración Pública Nacional, sabemos cada uno como agentes dentro de estas instancias, de estas agencias, que la información se recopila de diferentes maneras, con muchos desvíos, con muchas variaciones, y que los sistemas de información también son variados.
En ese sentido, justamente al poder definir qué es un sistema de información, también podemos tipificarlo, ¿sí? Entonces, el sistema de información nosotros lo vemos también como un ordenamiento de datos y de información con una lógica, con una capacidad de procesamiento de esa información, donde permite un análisis de diferentes escalas, donde puede pasar de lo bivariado a lo multivariado, y donde también apela a un nivel decisional por parte de los actores que operan sobre los datos, ¿sí? Nosotros podemos hoy por hoy encontrar en el Estado Nacional 3 tipos de sistemas de información, lo que son los sistemas de información más operativos, los que son a mano y que suelen tener muchos usuarios y muchos datos, pero con un nivel de agregación, digamos, inicial. Después nos encontramos con los sistemas de información que son de conocimiento, donde ya esos datos se empiezan a agregar, donde la cantidad de los usuarios se empiezan a recortar, son perfiles un poco más específicos, y se pasa de lo descriptivo a lo más analítico. Y finalmente nos encontramos con el último sistema de información, que son los estratégicos, que es un nivel de agregación mucho mayor, donde... ¿se escucha? Perfectamente. Ah, bueno, bien. Pero Donde pueden ver la pantalla porque las escucho que dicen que... ¿Sí? Ah, bien. Bueno, nos encontramos entonces con el sistema de información estratégico, que como les decía, se recorta la cantidad de usuarios, pero también se complejiza el tipo de datos porque son análisis más multivariables, donde el trabajo y el procesamiento es aún mayor, pero también apela al tipo de usuario que tiene ese tipo de información, ¿sí? Que son usuarios con un poder de decisión mucho más escalado, mucho más mayor, digamos. Y bueno, nosotros cuando pensamos justamente en la interoperabilidad, pensamos en sistemas de información que estén justamente apuntando a la evaluación, por ende, sistemas de información que trabajen con datos ya que superen lo descriptivo, que alcancen lo analítico, que el nivel de agregación sea mayor y que justamente apunten a poner a disposición información para la evaluación de políticas públicas. También es importante la acepción de la interoperabilidad en la cual nos ubicamos. La interoperabilidad la pensamos justamente en este diálogo, esta comunicación, donde implica poner a disposición información que puede justamente ser viable de dialogar entre sí, entre distintas instancias y ventanas. Por eso es que este documento también, en ese sentido, es que nos compele a tener que establecer que para que haya interoperabilidad de estos sistemas de información tiene que haber lenguajes comunes, que tiene que haber metodologías homologables entre sí. Y en ese sentido, sabiendo y sopesando, teniendo el supuesto de que el Estado tiene muchos sistemas de información interactuando, justamente es que también, por eso mencionaba al principio, es el llamamiento al orden sobre qué metodología vamos a utilizar en los distintos sistemas de información en torno a la evaluación, lo que mencionaba Eva antes en torno a la evaluabilidad, ¿sí? Saber empezar a establecer lenguaje común en torno a las políticas públicas, a su potencial de evaluación, ¿en dónde? En los sistemas de información que recopilan justamente los datos sobre la gestión de las acciones que emprende el Estado. Con estas premisas nosotros pensamos una estructura del documento que van a poder acceder en el enlace que les dejamos en el chat, sobre, para nosotros, cuáles son los puntos nodales para poder encarar un proyecto de interoperabilidad de los sistemas de información en torno a la evaluación. En ese sentido, nosotros justamente nos posicionamos acerca de lo que es la interoperabilidad, como les mencionaba antes, en torno también a los sistemas de información, cómo los tipificamos, cómo los podemos encontrar, pero también nos posiciona sobre cómo queremos de esos sistemas de información. Nosotros sabemos que ante la diversidad y la variación de experiencias de sistemas de información, uno puede encarar que
que esa interoperabilidad sea de manera bilateral, que sea central o que sea federal. Hoy por hoy sabemos que la interoperabilidad es de manera bilateral. Esto quiere decir que cada uno en cada organismo maneja sus propios sistemas de información y si uno quiere que interopere con otro, se tiene que dar una serie, digamos, de acuerdos donde se tienen que terminar trabajando, digamos, de manera muy denodada para poder alcanzar esa interacción con lenguajes totalmente diferentes. Para alcanzar una interoperabilidad de manera central, hay que tal vez dar previamente esos acuerdos. Entonces, desde el Estado, desde una agencia particular, justamente se tiene que encarar la decisión de centralizar esa interacción de los sistemas de información. Por eso, ahora cuando termine les voy a presentar un desafío que hoy por hoy estamos encarando desde este espacio que es la Mesa Nacional de Evaluación. Quisimos tomar algunos casos exitosos de interoperabilidad que hoy por hoy funcionan en distintas carteras de la Administración Pública Nacional. Nos pareció que un caso muy característico y la verdad que ampliamente conocido por casi todos, diría, es el ICIDIF, que es el sistema justamente de gestión presupuestaria, que se trabaja desde economía, que arrancó en su momento escalando en el año 92 con la Ley de Administración Financiera y hoy por hoy, después de muchos años y un proyecto que avanzó, evolucionó, se trabajar con un sistema que triangula todo el control presupuestario que tiene todos los organismos de la Administración Pública Nacional. Después también nos encontramos con el SINTIS, que es el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social del Consejo Nacional de Políticas Sociales, que encaran justamente la triangulación de toda la información de los sujetos receptores de políticas sociales en vinculación con instancias provinciales, unificando una enormidad de datos y muchas bases, y justamente proponiendo un lenguaje común entre todas estas bases, lo cual es una experiencia que es súper loable. Después tenemos el caso de Mi Argentina, que eso se trabaja desde el área de innovación, es un perfil digital ciudadano que habilita a que justamente las personas puedan iniciar trámites y hacer consultas, y eso demandó también una triangulación de información a partir de los sistemas, muchísimos sistemas de información que tiene el Estado para atender a la ciudadanía. Y bueno, todos los podemos consultar desde nuestra computadora, de nuestro celular. Y por último, la experiencia del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, que también es a partir de esta figura del observatorio, demandó la triangulación de información sobre situaciones laborales, sabiendo la capacidad de recopilación y la capacidad estadística que tiene este organismo en torno al trabajo y a los trabajadores. Luego, esto que mencionaba antes, ya nos ahondamos concretamente en el producto que surge de esta decisión de triangular en torno a la interoperabilidad, y tenemos 3 ejes que son importantes, que es lo normativo, lo técnico y lo organizativo. Lo normativo, nos encontramos que hay una dispersión normativa sobre justamente lo que es tanto fuentes como base de datos, como registros, y en eso situarnos en sistemas de información también hace que se trabaje con datos mucho más agregado, mucho más analizado, que en ese sentido pueda sortear todas las limitaciones, problemáticas y precauciones que hay que tener con respecto al trabajo sobre datos personales, que sabemos que están protegidos, correctamente protegidos. Entonces, poder trabajar desde sistemas de información nos permite trabajar con datos que ya forman parte, donde se aleja desde la instancia de la persona y se trabaja ya más con indicadores, con datos un poco más elaborados. Después, desde lo técnico, también demanda poder hacer acuerdos, justamente esto que mencionaba al principio, sobre el lenguaje
y la metodología común que se tiene que trabajar en los sistemas de información. Perdón, tengo un ruido de fondo que es bastante fuerte. Después, desde los sistemas de información, como les mencionaba, sobre qué unidades de análisis se va a trabajar, sobre cuáles variables, cuáles son las precauciones ante las inconsistencias de los distintos usuarios de datos. Después, justamente los tipos de datos que puede haber en los sistemas de información, si son usuarios simples, si son usuarios compuestos, donde justamente pueden tener varias funcionalidades esos usuarios, y los roles. Y además también la seguridad que implica un sistema de información, la autenticación, la auditoría, la integridad de los datos. Bueno, todo este tipo de consideraciones a tener al momento de implementar sistemas de información. Y finalmente, el tema de el arbitraje de los datos, ¿no? Esta cuestión de quién resguarda el dato que se configura, desde qué rol, desde qué situación, con qué decisión, y cómo se puede justamente curar ese dato, asegurar y, en definitiva, garantizar la trazabilidad, pensando que si encaramos instancias de evaluación de datos que sean progresivos, que evolucionen también, justamente lo que tienen que tener es alguien que en definitiva resguarde la integridad de ese dato. Me está olvidando del eje organizativo. Una propuesta en torno a pensar interoperabilidad de sistemas de información con potencial en evaluación nos demanda que sea un proyecto que pueda escalar, que pueda evolucionar. Nosotros, hoy por hoy en la Mesa Nacional de Evaluación está conformada por una cantidad de actores que tienen competencia directa con lo que es la evaluación, por su rectoría también, y pensamos que justamente porque todos los organismos tienen sistemas de información, que algunos los pueden tener mayor cantidad, pueden tener sistemas mucho más complejos que otros, pero todos en su rol tienen, pensamos que poder dar, digamos, trabajo y gestión a este proyecto de interoperar sistemas en torno a la evaluación, demanda que sea un proyecto que escale, ¿sí? Arrancamos con una cantidad de actores, pero sabemos que vamos a ir ampliando en términos de círculos, sabemos que hay actores que tienen una capacidad de gestionar información muy grande, de almacenarla y procesarla, como por ejemplo se me viene a la cabeza FIP, y donde queremos que en este proyecto vayan formando parte, se puedan ir integrando y nos puedan contar la experiencia, porque en definitiva, como mencionaba antes, la intención es que poder centralizar un poco y ordenar un poco lo que son las instancias de sistemas de información en torno a la evaluación. Y por último, es algo que arrancamos con este documento y ya lo estamos encarando. Nosotros sabemos que justamente como hay una diversidad enorme en torno a los sistemas de información, tanto, digamos, de evaluación como en sí, de distinta índole, lo que queremos es poder tener una idea, un diagnóstico del universo de estas herramientas, ¿sí? Entonces, es por eso que hoy por hoy estamos encarando una primera etapa de relevamiento de los sistemas de información a partir de una consulta que implementamos desde GEDE, que es otro sistema de información justamente, de poder consultar justamente a todos los organismos cuál es hoy por hoy la situación en torno a todos los sistemas de información, pero concretamente sobre los sistemas de información en evaluación. Con qué datos operan, cuáles son las áreas responsables. La idea es que es un primer acercamiento que se va a ir agrandando, va a ir escalando. Sabemos que el universo es variopinto, pero nos parece que ante esta iniciativa que estamos encarando, lo inicial justamente y lo primordial es poder definir un poco el universo en el cual nos situamos. Bueno, y finalmente les quería presentar al equipo que trabajó en este documento. Por parte de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, formó parte el Director Nacional de Análisis y Estudios, Juan Sebastián Rotondo, y también el consultor Leandro Llorente. Por parte del Consejo Nacional de Políticas Sociales, formó parte Romina Vitor y Rocío Suárez.
Y de la Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión, también formo parte el analista sectorial Juan Videla, y bueno, quien les habla, Lucía, soy directora de planificación. Bueno, les agradezco la escucha atenta y dejo un espacio para las consultas. Si no, igual si se les ocurre, las vemos después cuando terminemos de presentar todo, ¿sí? Si les viene algo a la cabeza. Así ya pasamos con la próxima presentación. Bueno, entonces pasemos a la otra, ¿sí? Sí, sí, Lu. ¿Se nos escucha? Sí, sí. Yo la veo que es así con la cabeza. Bueno, arrancamos entonces con la tercera presentación que da cuenta del trabajo que se hizo en términos de acuerdos para la evaluación de políticas públicas vinculadas a ciencia, tecnología e innovación. Esta presentación va a estar a cargo de equipo de nuestra dirección nacional, Patricia Fernández, Clara Brezano, y también nos va a acompañar Jazmín Castaño, quien fue una articuladora y tuvo un rol muy importante en poder llevar adelante este trabajo, quien trabaja en la unidad de gabinete de asesores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, buenos días. Mi nombre, como hizo la presentación anteriormente, Eva, es Clara Brezano. Junto con Patricia estuvimos a cargo de un taller que se realizó en el marco de la mesa con el Ministerio de Ciencia Técnica e Innovación. La propuesta de realizar un taller con el equipo que ahora en breve vamos a dar la palabra a Jazmín, que fue el enlace de articulación para la organización de este taller, se inscribe en la definición de 12 áreas prioritarias, ¿no?, de gestión de gobierno, y una de ellas es la ciencia, tecnología e innovación, ¿no? A partir de una definición, ¿no?, que este área, ¿no?, una área prioritaria de gobierno, es un sector estratégico, ¿no?, para la elaboración de soluciones innovadoras en la búsqueda de desarrollo inclusivo y sustentable, y permite dar respuestas innovadoras a las demandas sectoriales, regionales, nacionales del ámbito productivo. En un punto, la definición de áreas lo que nos permitió, y esto pensando también en dar los primeros pasos, ¿no?, en donde se inscribe la mesa de evaluación, la Mesa Nacional de Evaluación, fue convocar efectivamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero sabemos que ninguna de estas áreas prioritarias de gobierno, en tanto política pública, ¿no?, un poco Eva mencionaba anteriormente con el producto de análisis de evaluabilidad, cómo estamos trabajando también la distinción entre pensar la política pública y diferenciado las intervenciones, ¿no?, que cada organismo realiza, ¿no?, en su propio ámbito de gobierno. Entonces entendemos que las áreas prioritarias son entender el impacto, ¿no?, de los avances, los resultados de cada una de estas áreas, implican la intervención de múltiples, ¿no?, intervenciones de los distintos organismos, ¿no? Sabemos que digamos, pensar efectivamente resultados en función de estas áreas supondría articulaciones más amplias que no serían, no recae exclusivamente ni la responsabilidad de las políticas implementadas por el Ministerio, ¿no?, sino en su articulación con, claramente, por ejemplo, acá estamos con los referentes de Directora Nacional de Seguimiento del Ministerio de Producción, por ejemplo, ¿no?, de Secretaría de Producción ahora. Entonces, empezamos, sí, en el marco de la mesa, dando este primer paso que es convocar al Ministerio como para generar acuerdos, ¿no?, establecer algunos acuerdos en relación a cuáles son los ejes prioritarios de la política que se llevan adelante,
para poder al mismo tiempo identificar, ¿no?, algunos indicadores de resultado. Le doy la palabra a Jazmín, que fue en tanto enlace, ¿no?, con la UBA y en quien recayó la responsabilidad de, bueno, ver quiénes eran los referentes más apropiados para llevar adelante esta discusión en el marco del taller y en el marco de la mesa, ¿no? Bueno, acá a ver si se me escucha, me confirman también a mí. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación a Ana Castellani y a todas las compañeras de la Dirección de Evaluación, a Clara y a Pato que coordinaron el taller y a Eva Arias también que me invitó a dar unas palabras acá. Lo que yo quería aportar hoy es básicamente algunos aspectos de nuestra experiencia en la organización del taller, ¿no?, en la interlocución con la Dirección de Evaluación de Jefatura de Gabinete. Y ayer estaba pensando un poco y creo que podría resumirlo en 4 aspectos, ¿no? Primero, en que nosotros decidimos desde la unidad de gabinete convocar a actores estratégicos, ¿no?, expertos, voces expertas de las áreas sustantivas del ministerio, pero también de los organismos descentralizados de la jurisdicción, que son el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y el Banco de Datos Genéticos, ¿no? Entonces, la idea fue convocar a referentes que tengan experiencia y trayectoria en evaluación y planificación y que fueran voces autorizadas para participar. En ese sentido, bueno, Eva decía recién que siempre surgen obstáculos, ¿no?, para plantear estas articulaciones. Entonces, en ese sentido, 2 cuestiones que fueron importantes para sortear esos obstáculos, creo yo. Estaba pensando, una es la idea de factibilidad y otra cuestión es la validación. En primer lugar, la factibilidad para poder convocar a estos actores estuvo dado por la construcción del trabajo en el mapa de la acción estatal a lo largo de los 4 años de esta gestión. ¿Y por qué lo decimos así? Porque esto le dio la oportunidad a la unidad de gabinete de centralizar una interlocución, una vinculación con todas las áreas sustantivas del organismo y con los organismos descentralizados. ¿Para qué? Para que la convocatoria del taller no fuera considerada una cuestión ad hoc, ¿no?, o una cuestión que estuviera vinculada con una auditoría externa, ¿no?, o una idea de una evaluación de un actor externo que impusiera condicionamientos o cierta observación sobre el accionar y sobre las políticas públicas que desempeña el organismo y que invitara a participar a los referentes. Eso fue muy importante. Y en segundo lugar, la cuestión de la validación, ¿no? Porque más allá de esta convocatoria, a partir del conocimiento de los actores que nos dio el mapa de la acción estatal, con el conocimiento de las acciones y los indicadores de gestión del desempeño de las políticas, nosotros tuvimos que avanzar con una validación en 3 niveles, me gustaría decir. Primero, una validación a nivel político, ¿no?, con un involucramiento directo de la jefa de gabinete para poder autorizar, ¿no?, y convocar a todos los actores a participar del taller. Y en segundo lugar, algo que fue interesante fue que nosotros avanzamos en una validación también institucional, que nos permitió que a nivel de secretarías y subsecretarías estuvieran informados de esta articulación y que autorizaran a los directores y coordinadores que participaron en el taller a opinar. Porque ahí también surgió una pregunta que es más bien interesante, es quiénes son las voces autorizadas, ¿no?, para dar una opinión, más allá de la trayectoria que puedan tener en la temática. Y una tercera validación, que no me parece menor, podríamos decir que es la validación entre pares que ocurrió, que fue, bueno, una pregunta en relación a con quién voy a dialogar en la medida en que participe del taller. Entonces, el conocimiento y el reconocimiento de quienes participaron, de sus pares, ¿no?, de otras áreas, con trayectoria en planificación y evaluación, como también en su experiencia, en su expertise técnica, bueno, ahí también fue muy relevante. Entonces, ahí podríamos hablar de que estas 3 cuestiones de validación fue lo que le dio confiabilidad a la iniciativa y que participaran
entre 12 y 15 personas en este taller. Y dos cuestiones más que me gustaría aportar para después dejarle la palabra a Clara y a Patricia para que cuenten los resultados del taller, tienen que ver con que fue muy valorada la cuestión del taller de evaluación como una apertura del diálogo. Como en esta articulación con las diferentes áreas me fue comentado, bueno, cómo fue por un momento romper con la fragmentariedad, ¿no? que cotidianamente funciona en la administración, en la medida en que las direcciones y las subsecretarías funcionan como compartimentos estancos, gestionando sus programas y sus políticas, y esta mesa generó un diálogo intrainstitucional, fomentando la vinculación de áreas que no suelen dialogar entre sí en la cotidiana gestión, ¿no? Y por último, algo que me parece importante destacar es la idea de las unidades de gabinete en articulación con jefatura, en un proceso de retroalimentación continua, ¿no? Cómo se trabajó en una apertura de este diálogo en distintos niveles de conversaciones. O sea, acá se hizo un recorte convocando actores de la jurisdicción, pero que, como decía Clara, no votan la evaluación de las políticas públicas en ciencia y tecnología, sino que implica solamente un recorte institucional que plantea un nivel de conversación, pero que permite abrir muchos otros, y que a la vez supuso una interacción permanente entre las áreas de jefatura de gabinete y el ministerio para ir ajustando y traduciendo más bien las metodologías de trabajo y el lenguaje propio del sector, ¿no? Que eso me parece que es interesante para poder lograr el objetivo de que existan múltiples actores que se sienten en una mesa y se pongan a dialogar para construir cierto acuerdo, que muchas veces pareciera algo que es sencillo, pero para mí más bien genera más bien dificultades grandes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación y quedo atenta a las consultas y comentarios. A partir del comienzo de la experiencia, yo creo que les voy a comentar un poquito cómo fue esa dinámica de encuentro del taller. El objetivo final tenía que ver con acordar una serie de indicadores de resultados que permitan analizar y medir los logros en el avance de este campo, de este eje por lo que estaban convocados, de ciencia, tecnología e innovación. Para ello trabajamos, por un lado, en la identificación de los ejes y objetivos estratégicos, y por el otro lado, en la propuesta de indicadores de resultados que sean apropiados para cada uno de esos ejes. La dinámica, conformamos dos grupos de integrantes de todos los convocados en dos mesas de trabajo interáreas. Y eso fue, como dice también, muy rico y se veía mucha avidez por el intercambio. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy, muy enriquecedora que nosotras como coordinadoras también la vimos en ese proceso y en ese momento de encuentro. Lo que hicimos previamente, solo para organizar el tiempo y el tiempo, digamos, de encuentro, es proponer a partir de la información con la que nosotros contábamos del mapa, cuáles eran los grandes ejes de intervención, los ejes prioritarios de intervención dentro del campo de ciencia, tecnología e innovación, y los pusimos sobre la mesa. La idea a partir de ahí era trabajarlos, desarmarlos, rearmarlos, para poder acordar efectivamente si esos eran los campos y ese era el tono, digamos, indicado para cada uno de esos ejes. A partir de esos ejes también los anclamos en cuáles eran los problemas de orden público que traían la relación. La idea es poder pensar esos ejes anclados en los problemas a los cuales se intenta dar respuesta o intenta abordar cada uno de los ejes propuestos. A partir de ahí, acordamos, identificamos, también siempre partiendo de estímulos traídos, digamos, pero para poder acordar en grupo, cuál era el objetivo estratégico acorde o adecuado para pensar cada uno de esos ejes de intervención. Pensando que el objetivo lo que nos da es la meta a alcanzar en cada uno de esos ejes.
Y por último, y ahí llegamos al objetivo final, que era lo que queríamos obtener, acordar cuáles son los indicadores de resultado acordes para pensar cada uno de los ejes. Fue un trabajo interesante de los indicadores de pensar indicadores de resultados, porque lo que emergía eran muchos indicadores de producto. Entonces, poder hacer ese salto de pensar, bueno, todo esto para lo que trabajamos, bueno, ¿a qué apunta? Y ahí fuimos como discriminando y acordando diferentes indicadores de resultados para cada uno de los ejes. Ese fue el trabajo en las mesas, se trabajaron en 2 mesas separadas, y después hubo un momento de puesta en común para poder acordar, valga la redundancia, cuáles eran los definitivos. Cuál era el tono que le íbamos a dar al eje, cuál era el objetivo final de cada uno de esos ejes, y qué indicadores de resultado eran más adecuados para pensar cada uno de esos ejes. Le voy a dar la palabra ahora a Clary nuevamente para poder contarles los principales acuerdos en cada uno de esos. Sí, a modo de aclaración, un poco el taller, y esto es a diferencia también del proceso que desarrolla la Secretaría, ¿no?, de Desarrollo Productivo, acá el taller se estructuró en base a estos estímulos, en principio también por la temporalidad, ¿no? Fueron 2 horas, 3 de trabajo. Avanzar sobre cada uno de estos ejes hubiese llevado por lo menos una jornada completa o 2. Así que consideramos que fue el método más apropiado para realmente llegar a acuerdos, ¿no?, que era efectivamente el objetivo. En relación, bueno, acá son los 3 ejes, los objetivos y los indicadores asociados que quedaron vinculados, son 3. El primero es el de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, cuyo objetivo estratégico es la promoción de promover la generación de conocimiento de calidad, relevante, pertinente, mediante el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas e innovación. Los indicadores ahí asociados son en parte los que nosotros llevamos, pero una de las dificultades que surgieron, incluso ahora vamos a ver los otros 2 ejes sobre los cuales hubo acuerdo, hay 2 elementos en realidad que me parece que quedaron como un poco una conclusión del encuentro. Por un lado, el seguir revisando los indicadores, ¿no? Digamos, ahí no solo revisándolos en el sentido de cuáles son los más apropiados, en el sentido de lo que planteaba Patricia, en relación a muchos aparecen son indicadores de producto y no tanto de resultado, ¿no? Las dificultades de pensar indicadores que puedan dar cuenta de la política pública, ¿no?, en ciencia, tecnología e innovación, y entonces ver cuáles son efectivamente estos indicadores, seguir construyéndolos con el otro, ¿no?, este desafío que queda ahí pendiente, que está muy vinculado también a lo que mencionó Lucía anteriormente, de la interoperabilidad, que es cómo se empieza a articular información, ¿no?, que permita la construcción de estos indicadores, ¿no? Esto, digamos, áreas, ¿no?, de estadística que permitan efectivamente comenzar a cruzar información más agregada, que permita pensar, ¿no?, indicadores de resultado más precisos, ¿no?, más orientados a estos objetivos estratégicos, ¿no? Esto es un poco como un desafío que surge, ¿no?, y que queda ahí flotando, digamos, entre los compromisos, y me parece que es algo, una articulación que queda en la mesa como un objetivo estratégico de la propia mesa, ¿no?, de evaluación. Y el otro punto que apareció, y esto también vinculado, es la federalización, ¿no?, porque si vemos el segundo eje, que es uno de los ejes más importantes de la política de intervención del Ministerio de Ciencia Técnica e Innovación, es la federalización de la ciencia y tecnología, ¿no? Y ahí, como ustedes ven, parecía quedado, ¿no?, medio chiquito los indicadores asociados, pero lo que surgió en la conversación más general del taller es que en realidad todos los indicadores, tanto del eje 1 como del eje 3, la necesidad es que estén, ¿no?, que tengan una apertura jurisdiccional para que den cuenta de esos avances, ¿no? Por lo tanto, el eje de federalización y también el eje 1, ¿no?, el eje de fortalecimiento de las capacidades, terminó siendo en realidad, son ejes que son habilitantes del tercero, ¿no?, y que en última instancia el último objetivo, ¿no?, el de impacto de la ciencia y tecnología es el último, ¿no?, objetivo de resultado, el objetivo estratégico fundamental, y tanto las capacidades como la federalización
son transversales, ¿no?, a toda la política, ¿no? Entonces, el impacto de la ciencia y tecnología no podría no analizarse sin analizar las capacidades y sin analizar su federalización, ¿no?, como eje de resultado en última instancia, ¿no? Entonces, quedaron ahí esos solo dos indicadores que fueron lo que llevamos nosotros. De hecho, tampoco es que había todo, ¿no?, sí un trabajo de intercambio previo para ese momento del taller, pero efectivamente aparece también como otro desafío, ¿no? Digamos, cómo se piensa cada indicador con la capacidad de dar cuenta de esa apertura jurisdiccional, ¿no?, para poder pensar, ahí también vinculado con lo que planteábamos en el producto de análisis de evaluabilidad, que la federalización sea un eje de análisis transversal a todo tipo de política, ¿no? Bueno, y después las distintas discusiones, ¿no? Pensar la primera propuesta en el eje 1 era pensar los recursos, ¿no?, necesarios y ahí hubo todo un debate en relación a, bueno, no se puede pensar en recursos humanos exclusivamente, ¿no?, para pensar efectivamente alcanzar el objetivo estratégico de la innovación en la ciencia y tecnología, sino pensar en capacidades, porque ahí la cuestión, ¿no?, de la gestión de los recursos, la dimensión de lo que administra, ¿no?, las instituciones hacen también al fortalecimiento, ¿no?, de las políticas. Y otro tema, perdón, interesante que se dio también en el espacio del taller fue digamos, poder debatir sobre cada uno de esos indicadores, si son factibles o no, pero sobre todo los compromisos de trabajo conjunto para poder construir aquellos indicadores que hoy no están. Entonces, en ese sentido también fue muy rico el encuentro, no solo para acordar cuáles, sino comprometerse a cada una de las áreas a trabajar en obtener la información necesaria para esa construcción. En ese sentido también fue muy interesante ese espacio de encuentro para ello. Y seguirán los encuentros. Bueno, esta sería, digamos, la propuesta de mesa temática vinculada a ciencia, tecnología e innovación. Como siempre, digamos, abrimos si hay alguna consulta, comentario, y nos queda también una presentación para la mesa temática vinculada a desarrollo productivo. Antes de pasar a esa, si alguien quería consultar algo sobre lo recién presentado, los escuchamos. Que no hay creo que no hay preguntas en el chat. Bueno, muy bien, vamos a pasar entonces a la última presentación. Bueno, gracias. A cargo de Natalia Aquilino y Araceli Díaz, colegas conocidas por todos. Pero bueno, Natalia es directora nacional de seguimiento y evaluación de la gestión en la Secretaría de Desarrollo Productivo, y Araceli es un pilar muy importante en esa dirección también, así que gracias por estar acá y por todo el trabajo realizado. Buenos días a todos, a todas. Gracias Ana, gracias Eva por invitarnos acá a su casa, por recibirnos, también por facilitar este espacio de intercambio. Es muy lindo encontrarse virtualmente con tantos amigos, amigas. Gracias también a los colegas que nos acompañan, todo el equipo de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Economía, a Celeste Guiano, nuestra referenta y coordinadora de la Red Latinoamericana de Seguimiento y Evaluación, que siempre también está al pie de todas nuestras presentaciones. Gracias también a Ale Belmonte y en su nombre a todos los colegas de la Red Evaluar por también darnos su apoyo. Sabemos que este es un carro que se tira entre todos y entre todas, y por eso valoramos que nos acompañen. A mí me parece fundamental, primero que nada, valorar la Mesa Nacional, como decía Ana, como espacio de trabajo, como espacio de articulación, pero también como caja de resonancia, ¿no? De una mirada más transversal para poder tener colegas con quienes compartir las preocupaciones, los desafíos que tenemos en materia de seguimiento y evaluación de la gestión en la Administración Pública Nacional. Y creo que con el liderazgo de Ana y el enorme apoyo de Eva, de Lucía, se ha logrado en este corto tiempo jerarquizar la función de evaluación. Así que muy agradecida en lo personal por eso.
Nosotros venimos a traer la experiencia que pudimos andar en estos 4 años de gestión, desde una mirada bien contextual primero y después también quizás más instrumental. El documento nuestro también van a tener la oportunidad de leerlo, lo hemos producido con mucho cariño y con mucho interés en conjunto, todo el equipo de la dirección, pero sí me parecía importante poner un poco de contexto sobre cuál es la gran discusión de la política industrial y productiva hoy en el mundo. Y creo que este es un punto que nos ha favorecido muchísimo, porque uno de los grandes consensos globales que existe actualmente tiene que ver con una vuelta a la planificación de la política productiva. Y eso nos habilita de una manera muy, muy grande a pensar una planificación estratégica que existe y que colegas que han participado y trabajado en el ex Ministerio de Desarrollo Productivo han logrado instalar, con lo cual nuestra línea de base es bastante alta y es de mucha calidad. Tenemos un plan de desarrollo productivo Argentina 2030 alineado con la Agenda Global 2030 y una estrategia nacional clara, ¿no?, vinculada a la transformación de la matriz productiva y al desarrollo exportador. Entonces, nuestro horizonte, un poco lo que mencionaba Clara recién, nuestros ejes estratégicos están muy, muy claros. Y esto además se apoya en un contexto de políticas industriales explícitas, ¿no?, que es algo que los invito y nos invito a cuidar en las próximas elecciones, porque es un activo enorme el que tenemos, no solo en términos de lo que existe y lo que está en marcha, en términos de programas, proyectos, iniciativas, sino también en términos de consensos, ¿no? Hay un lindo documento que elaboró Jefatura hace un tiempo también que habla de cuáles son los consensos en términos de política industrial, y hay un gran acuerdo nacional para tratar de pensarlas desde la idea de mejorar las fallas de coordinación. Y ahí creo que tenemos como decía recién, una línea de base enorme donde podemos apoyar la evaluación y la estrategia de evaluación que queremos compartir hoy con ustedes. Eso para nosotros no es menor, tenemos una planificación del desarrollo y eso nos habilita a pensar nuestra estrategia de evaluación en este puente que hacía Ana al comienzo también, que siempre tiene que haber entre evaluación y planificación. El segundo contexto habilitador, que para mí es importante, y Eva lo mencionó, y también Lucía, cuando se refería a la importancia de los marcos normativos. Nosotros en la Secretaría de Industria tenemos un marco normativo que nos avala, hay una decisión administrativa que aprueba una estructura propia donde existe dentro de la Subsecretaría de Análisis y Planificación Productiva un equipo dedicado a los temas de planificación, monitoreo, evaluación, seguimiento de la política sectorial de industria y desarrollo productivo. Con lo cual, nuestra misión está muy definida y tenemos que hacer honor, y quizás ese diálogo del que hablaban las colegas de ciencia y tecnología se da de una manera mucho más institucionalizada, pero esto es simplemente por el aval importante que da la norma. En ese contexto, nosotros con el equipo nos fijamos básicamente 4 grandes funciones. Trabajamos en la planificación estratégica, trabajamos en la planificación operativa, que asegura toda la inclusión de las áreas y ejes transversales, en diálogo constante con el Plan Argentina Productiva 2030 y en diálogo con las prioridades del secretario. Nosotros tenemos una mirada también de planificación bastante transversalizada en temas de género, en temas de transformación digital, en temas de sustentabilidad alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. También trabajamos en un esquema de monitoreo bien interesante, donde tenemos un esquema de enlaces que articulan a nivel sectorial con las subsecretarías que componen la secretaría, que es bastante intenso para nosotros e intenso para las áreas en términos de demanda de información. Nuestra interoperabilidad es manual, pero efectiva, debemos decirlo de esa manera, sobre todo por la tosudez y el compromiso que le pone el equipo para llevarla adelante. También tenemos el privilegio de que el liderazgo político nos acompaña en la idea de evaluación. Estamos trabajando mucho en fomentar y seguir fomentando la calidad de la información que tenemos. Creemos que la evaluación es clave, como también decía Ana, para eso anteriormente. Y nos hemos también puesto, como esto no nos alcanzaba, un objetivo adicional, que es trabajar la agenda de datos abiertos. Tenemos un compromiso también de apertura de datos con temas de género, que también trabajamos con otra área de jefatura. Así que nuestro contexto también es habilitador de esta idea de evaluación que trabajamos. ¿Y qué estrategia nos dimos? Basada en estos elementos que son importantes y sobre todo en la perspectiva de cómo pensar la evaluación de la política industrial y productiva,
6 evaluaciones después. Digo, no, ya tenemos 3 evaluaciones cerradas, 3 evaluaciones en curso, que ojalá terminemos sus informes preliminares, aunque sea antes de fin de año. Y nos lo hemos dado sobre una base muy sólida, donde los primeros 2 años de la dirección, de creación de la dirección, se apostó mucho al monitoreo. Entonces, eso también es un contexto fundante y habilitador de lo que hemos podido lograr estos últimos 2 años. Y nos hicimos 3 grandes preguntas, ¿no?, para tratar de producir con evidencia, como nos gusta decirle a nosotros. La primera pregunta, muy en línea con lo que pensaba y nos planteaba Eva al principio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los programas de los 70, 80 programas que maneja mensualmente la Secretaría, están en condiciones de ser evaluados y producir información confiable? Y cuando nos hacíamos esa pregunta, obviamente la respuesta tuvo que ser la idea de la evaluabilidad. Trabajamos nosotros una herramienta propia de evaluabilidad con la idea de articular oferta y demanda, ¿no? Con la idea de articular la demanda del liderazgo político que existe, y que creo que es algo que tenemos que reconocer, hay que evaluar tal programa, con la oferta que nosotros podemos dar como técnicos y como conocedores de cuál es el programa o el proyecto que está en mejores condiciones de propiciar una información confiable en tiempo realista, porque esa es la otra también, ¿no? Hay programas muy poco evaluables que eventualmente podrían producir información, pero llevarían mucho tiempo. Entonces, esta pregunta nos ordenó mucho y nos permitió jerarquizar y tener nuestra primera evaluación de impacto en 14 meses, que la presentó el secretario de Mendiguren hace 2 meses, ¿no? La segunda pregunta que nos hicimos, y creo que fue la que más nos ayudó a iluminar el trabajo que presentamos hoy, es cuáles son los efectos que tienen o han tenido los programas de desarrollo productivo en América Latina y Argentina, ¿no? Es tratar de entender por dónde iba la evidencia y qué podíamos aprender de ese ejercicio. No voy a repasar todo esto, pero sí quiero decir que acá también tuvimos una enorme contribución de la gestión anterior en consolidar en el banco de evaluaciones de jefatura más de 11 estudios que tenemos actualmente que miran la política productiva, en diálogo siempre con las evaluaciones que se hicieron a nivel regional, y pudimos identificar y aislar sobre qué variables a nivel más macro teníamos efectos positivos y sobre cuáles variables teníamos efectos negativos o directamente no teníamos evidencia de efectos. Esto para nosotros fue una brújula orientadora de hacia dónde había que ir con la estrategia de evaluación, ¿sí? Y nos arriesgamos, y nos seguimos arriesgando, a tratar de completar aquellos cuadraditos que ustedes ven en blanco, ¿no? Para tratar de entender qué pasa. Pensarlo de esta manera también nos ayudó muchísimo a, de alguna manera, construir las teorías de cambio, las cadenas de valor de cada uno de los programas, en conversación con los programas a medida que íbamos pensando las evaluaciones. Con lo cual, la tercera gran pregunta, y me parece que acá jugó un rol clave las conversaciones que hemos tenido con Eva, con el equipo aquí en jefatura, que es, bueno, ¿cómo pensar una cadena de valor ya no solo del programa o del proyecto, sino de la política industrial y desarrollo productivo? Y digo que nos sirvió mucho porque en las conversaciones, ¿no?, siempre los evaluadores decimos que el diablo está en la metadata, ¿no? Entonces, en esa metadata de qué entendemos por efecto, qué entendemos por impacto, qué entendemos por resultado, como decían las colegas recién, qué entendemos por productos, es donde están realmente los detalles y donde el diablo se esconde. Entonces, yo celebro mucho el desafío que nos planteó jefatura, pero también lo apecho que se lo tomó el equipo, porque se puso con todo a recolectar las partes que teníamos sueltas en distintos documentos que habíamos producido, y eso nos llevó a tener, creo que hoy, un lindo producto para compartir y poder pensar la teoría de cambio, la cadena de valor de la política industrial y productiva en Argentina, con algunas cadenas causales que ahora Ara les va a contar. Y yo, para cerrar y no aburrirles, sí dejo planteados, como decía Ana también, para trazar un poco un horizonte hacia adelante. En lo particular, en lo sectorial, creo que tenemos 3 grandes desafíos, pero primero que nada, el primer desafío es seguir potenciando el uso de la evaluación. Nosotros no podemos decir que no se usan nuestras evaluaciones, pero sí que nos gustaría que se usen más, que se usen mejor, tener un diálogo más fluido con la conducción política, tener un diálogo más fluido también con las provincias, eso a nosotros todavía nos ha quedado pendiente. Hay, por supuesto, secretarías de Industria y Desarrollo Productivo en municipios, en provincias. Ese diálogo a nosotros todavía nos ha faltado. Creo que hicimos una buena base, pero hay que salir a federalizar, como se dijo recién. Y también un uso que a nosotros nos interesa mucho, que es el diálogo más con el legislativo, ¿no? Con
aquellos que están en otros poderes y que también se ocupan de la política industrial y desarrollo productivo. Nosotros también tenemos la tarea de hacer evaluación para otras áreas dentro del Ministerio de Economía, para financiamiento internacional, para minería, para economía del conocimiento. También ahí es una manera de entenderlo más sistémicamente, ¿no? al desarrollo económico, así que en ese camino estamos. Y después, dos temas que también nos parecen interesantes para continuar trabajando. Uno, muy vinculado a poder continuar con la síntesis de evidencias del programa de desarrollo productivo. Tenemos también hecho una muy buena síntesis de evidencia de minería que lideró Lucía Martínez y que va a estar viendo la luz en poquito tiempo. Y vuelvo al punto que mencionaba Ana de planificación. Siempre hay que mejorar el vínculo entre evaluación y planificación. Así que nos parece que la mesa, nuestro trabajo, todo el trabajo que hemos compartido hoy es una gran línea de base para llevarla hacia adelante y que ojalá en la próxima gestión nos encontremos discutiendo un estadio superior de la evaluación. Ustedes saben que yo soy fan de la agencia, así que no puedo dejar de decirlo. Y ahora le dejo a Ara que cuente en breve qué tiene este documento. Muy bien. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por participar. Como les decía Nati recién, cuando desde la conducción de la Mesa Nacional de Evaluación nos invitaron a pensar un documento metodológico para llevar adelante la evaluación de la política industrial y productiva, lo primero que nos preguntamos fue, bueno, ¿qué tiene que tener ese documento? ¿Cuáles son las bases de las cuales hay que partir necesariamente y a nuestro criterio desde ya y en el marco de la política productiva para poder encarar la evaluación de ese campo de resultados? Como decía Nati recién, este trabajo nos sirvió mucho para recolectar o darle sobre todo un sentido integrador a varios de los productos que ya veníamos trabajando en la dirección, que trabajamos en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y que también trabajaron otros colegas dentro de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. También nos sirvió para darnos a la tarea de encarar otros productos y otro tipo de análisis que tal vez nos habían quedado pendientes. Me acuerdo que Nati hace mucho que viene diciendo tenemos que armar la cadena de valor público de la política de desarrollo productivo. Nos quedaba siempre pendiente, así que fue una excelente excusa para ponernos a trabajar y formularla. En ese sentido, identificamos que, al menos, repito, digamos, para nuestro criterio, encarar una evaluación de una política tiene que considerar por lo menos 6 componentes, que son los que voy a resumir acá muy brevemente, pero que están bien desarrollados en el documento que esperamos que pronto ya esté publicado y que, repito, como dijo Nati recién, es el resultado del trabajo de todo el equipo de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Gestión, así que acá está simplemente resumido. El primer punto entonces fue, bueno, considerar cuál es la evidencia que existe actualmente sobre los programas de desarrollo productivo. Como decía Nati, nos encontramos con que desde el año 2011 y hasta el 2023 se desarrollaron 11 evaluaciones de impacto sobre este tipo de programas que analizaron diferentes aspectos como el acceso al financiamiento, cómo funcionan las herramientas de asistencia técnica y capacitación, la promoción de las exportaciones, el desarrollo emprendedor, la innovación, entre otras, sobre todo para identificar qué es lo que está funcionando, qué funcionó, qué impactos, qué resultados efectivamente tuvieron esas políticas sobre el entramado productivo nacional. En segundo lugar, lo que hicimos fue pensar en el contexto y el diagnóstico que se hizo sobre la política productiva en estos años, y en ese marco lo primero que consideramos como primordial fue, bueno, cuando uno quiere encarar una evaluación de una política pública, lo primero que tiene que pensar es cuál es el problema que está buscando resolver esa política pública, que no es el mismo en todos los años, en todos los tiempos y en todos los países, y que en el nuestro tiene que ver con esta dificultad para crecer sostenidamente en el tiempo y los altos niveles de pobreza que presenta la Argentina. Formulamos un árbol de problemas con esta problemática central identificada desde el nivel estratégico de lo que antes era el Ministerio de Desarrollo Productivo y actualmente es la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Expusimos las causas de ese problema, que son las que ven en la parte de abajo, y las consecuencias que tiene este problema sobre el entramado productivo nacional. En tercer lugar, ordenamos los objetivos estratégicos y los objetivos operativos que tiene para su actuación nuestra Secretaría, como decía Nati recién, englobados o alineados, mejor dicho, con los compromisos internacionales que asumió la Argentina en el marco de la Agenda de los ODS 2030,
Identificamos dos grandes objetivos estratégicos que son los objetivos a través de los cuales buscamos resolver esa problemática que identificábamos recién y que tienen que ver con complejizar la matriz productiva. Pensaba mucho en las coincidencias que tenemos con ciencia y tecnología que mencionaba Clara. Creo que uno de los objetivos últimos que presentaron fue transformar la matriz productiva. Bueno, es un objetivo compartido. Promover el desarrollo industrial a partir de determinados sectores que se identificaron como estratégicos. El segundo objetivo es fomentar el desarrollo exportador de los bienes industriales de media y alta tecnología, y en función de eso es que se asientan lo que conocemos como las misiones productivas. En marzo de este año se publicó el Plan Estratégico Argentina Productiva 2030, que utiliza esta metodología reconocida por la economista Mazzucato, y donde se proponen 11 misiones productivas. Una misión, si se quiere, más transversal y que es condición necesaria para que el resto de las misiones se desarrollen, y que podríamos pensarlas como los sectores a los cuales es necesario impulsar y sobre los cuales se supone que se va a sentar el desarrollo económico de la Argentina en los últimos años. Son 11 en total, eso sería para el nivel estratégico, y después alinear esos objetivos estratégicos y esas misiones productivas con los ejes de acción que hemos definido a lo largo de los planes operativos anuales, que estos sí los trabajamos desde nuestra dirección, están también en el banco de planes que centraliza Jefatura. Tenemos 6 ejes de acción centrales, que serían las actividades bien operativas que debe llevar adelante cualquier organismo que esté a cargo de la política productiva si quiere, de nuevo, impulsar el desarrollo de los sectores que acabamos de mencionar, cumplir con los objetivos estratégicos y resolver la problemática mencionada. Y también 4 ejes transversales, que son, también se repitieron mucho a lo largo de la mesa y que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, la perspectiva de género, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de los sectores estratégicos. Creemos que identificados, digamos, los objetivos estratégicos y operativos, estamos en mejores condiciones para encarar una evaluación de la política productiva nacional. En cuarto lugar, y esto es algo que no lo teníamos del todo resuelto, así que nos demandó bastante trabajo también poder armarlo, armamos un mapa de actores considerando, bueno, quiénes son los actores que forman parte de la política productiva en el ámbito nacional, y lo que hicimos fue dividirlos, esto desde ya es una síntesis, pero dividirlos en 2 grandes grupos, a esos actores importantes, donde encontramos a los beneficiarios de la política productiva y dentro de los beneficiarios, a aquellos beneficiarios que son beneficiarios directos de nuestra política y también a aquellos beneficiarios indirectos o actores, instituciones intermedias entre el accionar del Estado y esos últimos beneficiarios. También mapeamos a los socios estratégicos, cuáles son los socios sin los cuales la política productiva no podría llevarse adelante, y ahí los dividimos en 4 grandes grupos: los organismos de cooperación internacional, los organismos financieros internacionales que financian varios de los programas que llevamos adelante en la Secretaría, el sistema financiero internacional, que en el caso por lo menos de nuestra política tiene un rol bastante predominante, y desde ya los gobiernos subnacionales, tanto provinciales como municipales. De vuelta, esto es simplemente una síntesis dentro del documento que los invitamos a que lo lean. Están desarrollados cada uno de estos grupos, cuál es su relevancia en el marco de la política productiva y también cuáles son sus intereses y cómo juega cada uno en el marco de este campo de resultados. Casi para finalizar, y esto fue como mucha discusión, muchas idas y vueltas, mucho ir, volver, no, esto que lo pusimos, mejor lo quiero, pienso que es de otra manera y demás, pero bueno, basados en la síntesis de evidencia que, como comentaba recién Nati, se recolectó en la dirección, pensamos y formulamos, mejor dicho, la cadena de valor público de nuestra política. Identificamos cuáles son los insumos necesarios para llevar adelante esta política, cuáles son las operaciones mínimas que es necesario desarrollar para convertir esos insumos en los productos, los bienes y servicios que la política productiva entrega a la sociedad, los resultados de corto, mediano y largo plazo que entendemos que operan sobre los beneficiarios de la política productiva, sobre las empresas, los emprendedores, etcétera, y los impactos que esperamos conseguir con nuestra política, que ya no son sobre las empresas, sino que son más bien sobre el entramado productivo general.
Todo esto con la idea de resolver la problemática que nos planteábamos al principio, de reducir las barreras para crecer sostenidamente en el tiempo y disminuir finalmente la pobreza. Se ve bastante chiquito, me imagino, acá, pero era muchísima información y no había manera de ponerla en una PPT. Otra cosa importante que hicimos es identificar 4 grandes cadenas causales adentro de esta gran teoría de cambio, gran cadena de valor público, que tienen que ver, son las señas en color, digamos, y que tienen que ver con la cadena de financiamiento, la cadena de desarrollo de las capacidades, la de regulación de la industria nacional y la toma de decisiones basada en evidencia, que son los 4 como actividades importantes que si uno tuviese que englobar, creemos que lleva adelante, en este caso, nuestra Secretaría. Finalmente, consideramos que es importante tener una estrategia de monitoreo y evaluación para esta propuesta, y en ese sentido lo que hicimos fue recuperar gran parte del trabajo que ya venimos haciendo en la dirección y que vienen haciendo también otras áreas del ex ministerio y la actual secretaría, enfocados desde ya en 4 grandes objetivos que tienen que ver con generar, sistematizar, valorizar y comunicar evidencias sobre la gestión de la política productiva y sus resultados e impactos en el entramado productivo, detectar e informar situaciones problemáticas en la gestión de las políticas, identificando sus causas y también animándonos a plantear posibles soluciones o recomendaciones a esos problemas, poner a disposición de las autoridades información que sea rigurosa, que también sea oportuna en el tiempo, que sustente la definición de políticas de desarrollo productivo a nivel nacional y provincial, y mejorar el servicio provisto a los destinatarios de la política productiva, optimizando la planificación, la asignación de recursos y la rendición de cuentas. En el capítulo vinculado a estrategia de monitoreo y evaluación también van a encontrar los indicadores, armamos un sistema de indicadores para llevar adelante esta estrategia de evaluación. De vuelta, tenemos 2 grandes grupos de indicadores. Por un lado, aquellos indicadores estadísticos, que son los indicadores que se formularon y que reportamos desde nuestra dirección para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que tal vez tienen que ver más con la macro, digamos. Y por otro lado, los indicadores de gestión, les llamamos así, que son los formulados para medir los procesos, los productos, los resultados y los impactos de nuestra política en el entramado productivo. En total creo que son más de 50 indicadores, están puestos ahí. La idea también, como mencionaba Clara, Patricia y Jazmín, en relación a lo que hicieron, el trabajo que hicieron en Ciencia y Tecnología, la idea es que todos esos indicadores, en el mejor de los casos, estén desagregados por provincia, por instrumento, por sector productivo, que nos ayude, digamos, como a enriquecer esa información que nos otorgan los indicadores en primer lugar. Todos están organizados y caracterizados también en una ficha de indicadores que armamos, que está compuesto por 10 elementos y que entendemos que también ayudan a transparentar un poco cómo es que se produce la información de cada uno de estos elementos. Con eso estaríamos. Resumido el documento. Las 12, espectacular. 20.000 horas de trabajo en 2 filitas. De nuevo ahí, si se nos escucha, queríamos habilitar la posibilidad de incorporar comentarios. Si hay preguntas en el chat, se las leo. Dale. Sí, Juan Pablo Motola, bueno, felicita por la presentación y dice 2 consultas. ¿Qué elementos creen que pueden potenciar el uso de resultados de evaluación por parte de las autoridades políticas? Y si se pueden compartir las presentaciones. Sí, las presentaciones son de dominio público, ¿no? Van a ser todas de dominio público y las vamos a distribuir y también vamos a subirlas al sitio de la mesa. Contesto breve, así doy paso también a otras consultas. Me da la sensación, por mi experiencia corta en el sector público en estos casi 2 años, que funcionan 2 cosas. ¿Juan Pablo era? Sí, Juan Pablo. La primera, que a nosotros nos dio mucho resultado, es trabajar en el diseño de las evaluaciones con los equipos. No llegar con un diseño armado de evaluación para observar el desempeño de una política, de un programa, de un proyecto, sino todo lo contrario, empezar a pensar juntos con el área, con aquellas personas que están bien embebidas en la implementación, cuáles son las preguntas, las necesidades de información que tienen. Me parece que eso nos ha dado un resultado relativamente bueno.
Y el segundo, me parece que hay que tener un muy buen vínculo con las áreas de comunicación, para poder poner en valor los resultados, las conclusiones, cuando son positivas, cuando son negativas. Otra cosa que nos funcionó mucho a nosotros es sugerir una estrategia de difusión. Nosotros cuando terminamos la evaluación, el equipo que se dedica al sector, al subsector, se junta y dice, bueno, nos parece que la mejor manera de difundir y hacer conocer esta evaluación es a través de N canales, con esta lógica, con placas, con audios, con mensajes de WhatsApp. Digo, ahí hay como toda una inteligencia nuestra puesta al servicio del uso. Y no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que el sucesivo ejercicio de evaluaciones en el tiempo va a hacer que el sistema madure en su conjunto. Yo en eso soy bastante como optimista, porque me parece que a medida que uno va mostrando qué tipo de información trae a la mesa, con qué rigor metodológico y técnico la ofrece, eso va a potenciar también la legitimidad, ¿no? Y la marca de la evaluación en el Estado y en la administración pública. Así que pararía ahí, Juan Pablo, pero es una gran pregunta. Yo me gustaría agregar, comparto lo que menciona Natalia, y creo que en nuestra experiencia podría agregar un aspecto más vinculado a poder promover el uso de la evaluación, y tiene que ver con pensar los informes de evaluación, los productos de evaluación, no solo como el resultado del proceso, sino también como un insumo que el área, ¿sí?, que recibe esa información y que ha participado en la evaluación pueda usar para otros aspectos de su quehacer, digamos, ¿no? En el caso de una evaluación que realizamos para el Ministerio de Cultura, nos ha pasado mucho que los distintos informes de evaluación han servido como insumo para otros elementos de su quehacer, como el reporte a autoridades, como informes de gestión. Entonces también promover con la contraparte, con el área que encarga, por así decir, la evaluación, que esos informes, esos productos son tuyos y son un insumo para que puedas con eso elaborar otras cosas, que puedas apropiarte de esa información y con eso construir lo que necesites, digamos, ¿no? Siempre hemos trabajado de esa manera, también con un ida y vuelta de qué otros productos se generaron a partir de los informes de evaluación, pero creo que ese aspecto también es muy importante para promover el uso, ¿sí? Pensar en los informes de evaluación no solo como el resultado del proceso evaluativo, sino también como un insumo para tu gestión, para tus otras tareas, donde puedas usar esa evidencia de la evaluación para otras cosas. Bien. ¿Hay más preguntas? Yo agrego una cuestión sobre eso. El tema de la planificación también, ¿no? Porque, digo, la evaluación es una instancia donde nos permite replanificar la política. Hay una circularidad y obviamente una hermandad entre la planificación y la evaluación, y al evaluar las políticas también podemos ver cómo los problemas van mutando por el fenómeno social, digamos, y cómo acontece la gestión. Bueno, después preguntan si se grabó el evento. No sé si está grabado. Sí, se está grabando. Sí. Bien, entonces, bueno, piden si se puede compartir. Sí. Y después preguntan cómo se piensa el avance del trabajo de la Mesa Nacional hacia las provincias. Ahí yo les podría contestar el trabajo que hacemos en el marco del Consejo Federal de la Función Pública. Hay una comisión de las 6 que tiene el Consejo Federal que está dedicada a todos los temas vinculados a la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, a la calidad de la gestión, y ahí me parece que es el ámbito propicio para trabajar con las distintas áreas de las provincias que estén interesadas en temas de metodología para la evaluación y trabajar estas cuestiones, lo mismo que planificación y seguimiento. En algunas vas más rápido, con algunas provincias, con otras menos. Yo creo que después, para los casos específicos, como existen consejos federales de los campos de resultado, por decirlo de alguna manera, hay que articular entre los consejos. Porque uno de los productos, y ustedes en la presentación me parece que lo dejaron muy claro, en el área de producción, uno de los productos es objetivamente saber efectivamente cómo dio resultado la política, qué impacto tuvo. Bueno, lo mostraron bien, que resultados de corto, de mediano y de impacto.
Pero sin duda, todo proceso de evaluación también te dice algo sobre cómo se hizo la política pública, en términos de la hechura de la política y de las capacidades de gestión que hay que mejorar, y por eso hay que volver sobre los pasos de la evaluación a una reflexividad con los dos equipos, con el equipo político más que se encarga de cranear hacia dónde va la orientación de la política pública para decir, mirá, esto es más efectivo que esto. Por otro lado, ir sobre los equipos técnicos que diseñan la política pública como para ir ajustando ahí capacidades de gestión, porque tal vez, más allá de que la política tenga el impacto deseado o no, puede estar mejor o peor construida. Y me parece que hay que trabajar mucho sobre eso. En ese sentido, meter el tema en los dos consejos para trabajarlo con las provincias quiere decir fortalecer a los equipos que hacen planificación, seguimiento y evaluación en las provincias, pero también interesar a los que se ocupan de los campos de temas, ¿no? Entonces me parece que también hay que llevarlo a esos lugares la discusión. Por eso yo siempre brego por la coordinación interconsejos, ¿no? Porque cada consejo, si no articula sobre un tema con las provincias, pero no articulan entre sí, y entonces seguimos teniendo los mismos problemas que tenemos en la Administración Pública Nacional cuando no funciona bien la instancia de coordinación desde la gabinete. Perdón, no sé si para complementar, y en esa misma línea, nosotros en el marco del Consejo Federal de Función Pública venimos trabajando muy desde lo sectorial en la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, en la línea de trabajar con los referentes provinciales en sus respectivas provincias, en generar un lenguaje común y en generar una línea de base de información clave, estratégica para determinados temas, como primer abordaje para luego complejizar y generar mejoras y nuevos avances que, como menciona Ana, el próximo paso sería generar esta interacción con otros consejos, ¿no? Pero bueno, en esa línea venimos trabajando. ¿Hay más? ¿Hay otra pregunta más, no? No, después es, bueno, agradecimientos, felicitaciones y pedir que si se puede compartir el material. Todo sí. Todo sí, sí. Y teníamos un último punto, me gustaría simplemente arrancar y romper el hielo con el eje de un poco el balance de este proceso, pero por supuesto tenemos colegas del Siempre y estaría bueno conversar con todos cómo lo vieron, pero básicamente algunos puntos, algunos factores habilitantes de este proceso que pasamos en limpio y que en lo personal, a grandes rasgos, creo que podemos resumir en 4, de poder llegar a noviembre, a pesar de los vaivenes que hemos tenido, con productos para compartirles. Y creo que un factor muy importante en el avance de la Mesa Nacional de Evaluación tiene que ver con el aval institucional, ¿sí? Donde, liderado por Ana, pero también por los distintos titulares de la mesa, Mercedes Marcó del Pont y Marisol Merkel, titulares de la mesa del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Básicamente se generó un espacio, se marcaron las prioridades y también se generó mucha confianza para dar libertad de acción y acompañar el proceso para poder trabajar con libertad, pero también con criterios claros sobre hacia dónde ir y qué productos generar. Creo que también pudimos contar con un equipo de lujo, ¿sí? Que incorpora ideas, que se nutre del saber existente y que propone contenido con ideas propias, y ese fue un factor clave en el trabajo de la mesa en este tiempo. Así que agradecer y poner en valor eso, creo que fue muy importante el trabajo de la gente que hoy nos acompaña, pero también
de todos los autores de los materiales que van a haber publicados, así que personalmente, y creo que en nombre de los representantes alternos de la mesa, que hoy algunos no pudieron estar, es muy importante un agradecimiento a todo el trabajo que se hizo, que es mucha más gente que la que está hoy en esta mesa, pero que también involucra a todos los acá presentes. Y creo que también otro aspecto importante tiene que ver con avanzar, que el momento ideal no existe, pero que las cosas se llevan a cabo cuando es posible y que siempre hay aspectos que son habilitantes y hay desafíos, y bueno, tirarse a la pileta y hacer como una clave para siempre partir de algún lugar e ir mejorando. Y por último, me parece que la combinación entre la necesidad de trabajar en función de un plan de trabajo bien definido y diseñado, pero también poder ser flexible a algunas cuestiones que es necesario incorporar. Nosotros en el trabajo de las mesas temáticas también tuvimos que ser flexibles y adaptarnos, y eso nos permitió poder tener productos de calidad en tiempo y forma. Así que personalmente creo que rescato esos 4 puntos y por supuesto, abierta a compartir todos los otros que puedan destacar también. Yo más que agradecer a todo el equipo, a todos los socios de la mesa, y no hicimos más que tratar de sumar, ordenar, coordinar capacidades que existen, ponerle un criterio desde la deliberación, y respetando siempre las trayectorias preexistentes. Nadie viene acá con las tablas de Moisés, con todo respeto para cualquier religión, a decirle nada a nadie. Es más que una construcción. De hecho, lo vimos en el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, fue un taller que se discutió muchísimo, yo estuve presente en la apertura y sé que se discutió mucho después, cómo llegar a eso, ¿no? Tener un tiempo para poder reflexionar estas cuestiones que parecen menores, pero que en realidad terminan definiendo muchas veces el resultado. Es lo mismo que pasaba en la vida académica con el taller de tesis, ¿no? Que uno siempre dice, armar el proyecto de investigación, tanto tiempo, tanta lectura, tantas cosas, y yo siempre me recuerdo diciendo y corroborando que esto efectivamente es así, que todo ese tiempo que se puede dedicar a la elaboración de un buen proyecto es la garantía del tiempo que vas a dejar de perder o ganar en el proceso de investigación concreto. Y en el caso de las políticas públicas sucede lo mismo. Todo lo que uno le ponga de cabeza para poder evaluarla, prever la evaluación en el momento que se está planificando, contemplar perspectivas federales de género, de inclusión en todo lo que se está haciendo, claramente después te permite tener mucho más efecto en el resultado que estás propiciando. Así que sí, hay que poner en valor y difundir fuerte el trabajo de la mesa, y agradecer especialmente a Eva, que es la persona que se encargó de coordinar esta tarea, y Lucía en el caso de la coordinación de todo lo que es interoperabilidad, que hablamos un poco menos, pero que también es clave porque es la herramienta que después nos permite tener lectura posible de los indicadores compatibles entre sí. Muchísimas gracias. Bueno, cumpleaños a Jazmín, ¿qué dice cumpleaños? Sí. Feliz cumpleaños, Jazmín. Hoy cumpleaños Jazmín. Sí. Que me parece Gracias. Feliz cumpleaños. Todas. Gracias. Un beso a todos. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias a todos. Si no hay más comentarios, simplemente agradecerles, quedarse hasta el final. Fue una reunión larga, pero bueno, queríamos compartir con ustedes lo realizado, y esperamos que en un futuro se pueda seguir trabajando en esta línea, mejorando y construyendo en función de lo que ya existe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.